La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote por Radio Santo Domingo, RSD Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú, las radios dominicas, y también Huánuco nos escucha por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También estamos en los aplicativos móviles, puede descargarnos y llevarnos en su teléfono celular, y también la página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy buenos días, Rosa María, en el Día Mundial de la Radio. Así es. Muy buenos días, hoy día es el Día Mundial de la Radio. Nosotros hemos mandado tempranito un saludo muy especial, por supuesto, a todos los que hacemos radio día a día en todo el país, pero con especial cariño a la red Sodomco, todas nuestras emisoras hermanas y las demás emisoras hermanas que se toman la molestia de retransmitir este programa todos los días para ustedes, a raíz de nuestra presencia en todo el territorio nacional, y es gracias a ellas que llegamos a todos ustedes. Así que este es un esfuerzo de muchos radios chiquitas, pero muy esforzadas, que trabajan duro para llevarle a usted compañía, información, entretenimiento, noticias que son de utilidad, práctica, en fin, todo lo que la radio puede hacer, porque la radio está en el medio, tercamente, en el medio de la gente, pues está más cerca de la gente. ¿Te acuerdas del eslogan antiguo? Es el eslogan muy real, ¿ah? Muy real. Muy real, porque estamos ahí donde normalmente no se necesita que usted esté mirando. Es decir, eso a diferencia de todos los que nos siguen a través de una pantalla, por el streaming, en el caso de la radio usted no necesita estar mirando, puede estar usted cocinando, puede estar usted en un taxi, en un micro, puede usted estar limpiando su casa, puede estar en su oficina, trabajando, y escucha mi voz. Entonces puede hacer dos cosas a la vez, puede escucharnos y hacer otras cosas. Entonces somos una presencia permanente. Por eso es que la radio no ha decaído como medio de comunicación, aún después de que, ¿no es cierto?, se inventara la televisión. Siempre ha convivido. Y somos compañía. Pero cuando uno está solo, así es, lo primero que prendes la radio, claro, y te sientes acompañado. Y hay más gente, hay más gente. Y efectivamente se escuchan voces, la radio tiene su magia muy especial. Y yo les digo, la mayor parte de gente que conozco que trabaja en medios de comunicación siempre dice, si yo solo pudiera hacer radio, no haría otra cosa más que radio, porque la radio tiene esa magia que nos permite estar en todas partes, con poco, nada más que con nuestra voz y con el esfuerzo de transmitir a través de la palabra lo que estamos viendo, que no es fácil, ¿eh? Hay que entrenarse para hacer eso también. Así que feliz día para todos los que hacen radio, para las redes dominicas en toda América Latina. Somos no solamente en el Perú una red muy grande, sino una red muy grande en todo el continente. Ustedes lo han podido ver cuando hemos tenido que seguir a veces tragedias en otros países. Inmediatamente contamos con una red muy grande de radios dominicas en todo el continente americano y en el mundo también, ¿no? En el mundo. En Francia. Nuestro exdirector, el padre Javier, que nos debe estar escuchando, porque sé que nos escucha de vez en cuando, está en Roma justamente dirigiendo a los medios de comunicación dominicos en el mundo, que son muchos. Así que estamos muy contentos este Día Mundial de la Radio, porque tenemos vigencia, a pesar de mira, que el streaming le ha hecho, un golpe fuerte a la televisión. Pero no creo que le haya hecho el golpe fuerte a la radio. Seguimos siendo lo mismo que éramos antes del streaming. Y más bien los podcasts, que son una forma, ¿no es cierto?, de entregar información
hablada, oída, ¿no es cierto? Es una forma de hacer radio que también va a cambiar mucho la forma en la que nosotros recibimos nuestras noticias. Así que no deje de escuchar su radio. Acá estamos y vamos a seguir todos los días. Y bueno, ahora vamos a las noticias, ¿no? ¿Qué noticias? Bueno, a la gente le ha hecho un poco de gracia que el APRA expulse a Luciana León, que había presentado su renuncia, hay que decirlo, ¿no? Pero no se la aceptaron y la votaron. Alguien me escribía en la mañana, eso es como que te voten de un relleno de sanitario por cochino. Así me pusieron, ¿no? O como alguien dijo, ya esto es una radio personal, pero que te voten de una orgía por mañoso. O sea, por favor, lo primero que tienen que hacer en el APRA es reconocer, digamos, lo que hizo Alan García, que está bastante documentado, ¿no? El propio señor Nava, que ahora resulta que no es aprista, ¿no? Siempre que algunos apristas lo agarran robando, ya no es aprista. Pero tienen mucho más que explicar que simplemente expulsar a Luciana León, que no digo que no merezca una sanción, por supuesto que la merece, pero una sanción política de sus correligionarios. Pero bueno, vamos, o sea, tampoco pueden salir todos, creer que pueden salir limpios a costa de esa expulsión, ¿no? La verdad. Ahora, hay otras noticias importantes. Ayer, mientras transmitíamos, teníamos ya el conocimiento de la destitución del procurador Ramírez. Jorge Ramírez fue procurador especial para el caso Lavallato. Sin embargo, la resolución no traía mayor detalle, salvo que le daban las gracias por los servicios prestados. Entonces tú no le das las gracias por los servicios prestados a alguien que ha actuado mal, ¿no? Entonces, bueno, durante la mañana, ayer, hubo una conferencia de prensa, el doctor Soria explicó que no se buscaba ninguna sanción, sino fortalecer al equipo. No le entendí nada. Nadie entendió nada, entonces ¿por qué lo sacan si es bueno? Y nombran además a la doctora Silvana Carrión, que ha estado trabajando con él, o sea, es la misma línea, el mismo trabajo, etcétera. Entonces, la verdad es que acá hay una historia que no se ha terminado de contar y vamos a tratar de reconstruirla lo mejor que podamos. El 23 de diciembre, mientras nos alistábamos a celebrar Navidad, el procurador Jorge Ramírez y el fiscal Vela toman conocimiento que había la intención, todavía no manifestada por escrito, pero había la intención de Odebrecht de demandar al Estado peruano ante el CIADI por el caso gasoducto. Y eso inmediatamente prende las alarmas. Ellos, ¿qué obligación tenían? Tenían la obligación de informar. El señor Vela te podía informar a la fiscal de la Nación, pero el señor procurador es un funcionario del Ejecutivo, es lo que a veces no se entiende. E informó ¿a quién? A la ministra de Justicia. Oiga, esto es posible, esto podría pasar. Y la ministra de Justicia, informada por el procurador, le dice que va a hacer las consultas correspondientes y que cree que vale la pena una reunión con el ministro de Energía y Minas. Y él sostiene una primera reunión con el ministro de Energía y Minas y le explica el caso. A ver, ¿cuál es el interés del procurador en este asunto y en cualquier otro asunto en el que litigue como abogado del Estado peruano? Obtener la mayor reparación civil posible. ¿Qué sucede acá? Y este caso tienen que seguirlo con calma porque esto tiene más puntas que la estrella de mar, ¿ya? O sea, tiene varios problemas. El Estado peruano tenía un contrato con un consorcio donde no solamente estaba Odebrecht, sino Enagás y luego Graña y Montero. Muy bien. Estas tres empresas consorciadas ganan un concurso el 2013. Pero ese concurso, ¿no es cierto?, se deja sin efecto, si quieren. El contrato se resuelve en el año 2017. Pero durante 4 años sí hubo contrato. Muy bien. Y la ejecución de ese contrato tiene que generar algún efecto, porque el 30% se avanzó. Entre otras cosas, el consorcio trajo al Perú los tubos del gasoducto. Y ustedes dirán, pero serán unos tubitos. No, son casi 1000 kilómetros de tubos. Esos son muchos tubos. Más grande que este. El tubo es más grande que este cuarto, obviamente. El ancho del tubo son gigantescos. Y los desplegó. O sea, no es que el tubo esté en un solo lugar en un puerto, no. Los desplegó por toda la línea de transmisión. Una línea de transmisión que es distinta a la de Camisea. Pero ya están ahí.
Y yo había preguntado ayer, sí, ya están desplegados. Entonces, hay activos del consorcio desplegados en el territorio que primero se iban a perder, porque como ustedes comprenderán, si los tubos no tienen mantenimiento, etcétera, etcétera, se oxidan, se malogran, no sirven para nada y han costado mucho dinero. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas el 2015, el 2018 de emergencia? Convocó una licitación y contrató un servicio de mantenimiento para los tubos, que como nos ha contado ayer el doctor Azabache, cuesta $40 millones al año. Pero ¿saben cuál es el problema con esos tubos? Y otros activos que han dejado en la zona, que no pertenecen al Estado peruano. Ah, perdón, ¿por qué no pertenecen al Estado peruano? Porque no han sido transferidos al Estado peruano. ¿Y pagamos su mantenimiento? Sí, y son de propiedad del contratista. O sea, pagamos 40 millones por algo que no es nuestro. Que va a ser nuestro. Pero ahorita no es. Que técnicamente no es. Pero que además, ¿cuál era el problema número uno? Que el procurador se daba cuenta que esos activos eran valiosos y quería trabar embargo sobre ellos. ¿Ok? Pero el embargo que tú trabes sobre esos activos dependerá mucho de lo que quiera hacer el Estado. ¿Por qué? Si yo trabo embargo sobre los activos de Odebrecht hoy, es decir, sobre los tubos hoy, me voy a cobrar, ¿no es cierto?, con la transferencia del tubo. Pero ¿a quién le vas a transferir el tubo? Al Estado peruano. Entonces me estoy cobrando con lo que va a pagar el Estado peruano. No tiene mucha lógica. Pero al mismo tiempo tengo que asegurar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la discusión? La discusión tiene que ver no solo con la reclamación de Odebrecht, sino con el destino de los activos que están ya existen. Entonces, ¿cuál es el interés del procurador? Cobrar la mayor reparación civil. Acuérdense ustedes que el gasoducto no está incluido en los 4 proyectos que sí están en el convenio. ¿Cuál es el interés del Ministerio de Energía y Minas? El interés del Ministerio de Energía y Minas es eventualmente tener un gasoducto en el sur. Para ello tiene que convocar a un nuevo concurso. Pero, ¿quién va a postular si los tubos están embargados? O si los tubos no sabemos de quién son. ¿Son del Estado o son del contratista? ¿Están embargados? ¿Quién va a pagar el embargo? Odebrecht tenía una propuesta. Odebrecht decía, yo quiero que me compensen, ¿no es cierto?, lo que yo ya gasté, cuando venga el nuevo contratista. No quiero que el Estado peruano me pague nada, quiero que el nuevo contratista me pague lo que yo he gastado. Y el procurador decía, sí, pero yo tengo que trabar mi embargo para poder cobrarme en el momento en el cual ese contratista nuevo pague, porque esa plata no quiero que vaya a Odebrecht, quiero que venga a mí. Y además hay otra punta, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ojo, ahí también se reunió el procurador. Nadie lo dice. Ahí también se reunió el procurador. Y también explicó el problema. ¿Y por qué el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas jefatura, si quieren, al equipo especial formado para litigar en el CIADI. ¿Y cuál es el interés del Ministerio de Economía y Finanzas? Que el Estado peruano no pague nada, o pague lo menos posible en un litigio internacional. Entonces, un ministerio tiene que sacar adelante un proyecto. Otro ministerio tiene que hacer que el Estado peruano no pague nada por un contrato que ellos creen que está bien resuelto. Y otro ministerio, que es el Ministerio de Justicia, tiene un procurador que tiene que cobrar el máximo posible de reparación civil. Son intereses contrapuestos. Pero además hay un actor clave que es el que supuestamente va a colaborar y dice, sí, ya, yo colaboro, pero yo colaboro y pago la reparación civil, pero quiero saber quién me va a pagar mis tubos. Díganme ustedes si no es necesario que todas las partes se sienten en una mesa. No, no es necesario, porque nosotros no negociamos con corruptos, dijo el señor Ceballos, presidente del Consejo de Ministros. Discúlpeme, la demagogia no nos va a llevar a ninguna parte. Todo el convenio de colaboración con Odebrecht es una negociación con corruptos, como lo es la negociación con Graña Montero, con COSAPI y con todas las que van a salir. Por supuesto, están reconociendo delitos. ¿Qué hacen los delincuentes? Reconocen su delito, pues si no, no serían delincuentes. No negocian. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no puede ser que con 3 periodicazos, ¿no es cierto?, el gobierno no tenga las cosas claras.
Y acá el gobierno no tiene las cosas claras. Al ministro lo votan por reunirse, por haber prestado una asesoría a Odebrecht mucho antes de haberle prestado asesorías al Estado. Es que no lo declaró, dijo, pues que no eran concurrentes, no hay conflicto de interés, para afuera. Y lo votaron en 15 minutos, muy bien. Y el ministro cuenta que se reunió con el señor procurador y con los funcionarios de Odebrecht. Sospechoso, lo votan a patadas. ¿Y por qué no votan a patadas entonces a la ministra de Justicia, a la ministra de Economía y Finanzas, al señor Ceballos? Porque disculpen, todos estaban informados. Todos estaban informados. O sea, si la reunión per se es inmoral, entonces ¿por qué no lo votan a todos? Yo espero que este fin de semana voten a todos, ¿no? Que el presidente de la República diga, sí, acá se van todos, pues. Todos a su casa. La ministra de Justicia, la ministra de Economía, el Ceballos, todos se votan. La lista de los ex se va a incrementar. Porque es evidente que este gobierno es pero tan débil, que no puede tomar decisiones y defenderlas. Se muere de miedo. Ya con defender a Edmer Trujillo están agotados, ¿no? Ya no dan más. Eso es todo lo que pueden hacer. Y discúlpenme, Edmer Trujillo tiene responsabilidad en varias cosas en las cuales, claro, no lo toca el gobierno. Este gobierno ha decidido enfrentar a la prensa de una manera, ¿cómo se dice? Pragmática. Me critican el domingo a un ministro, lo voto el lunes. Este domingo, ¿a quién criticamos, Abelito? A ver. Para que lo voten el lunes. Claro. ¿Por qué no criticamos a la ministra de Justicia? Sabía perfectamente a qué se iban a reunir. Es más, ella le dijo al procurador que lo haga. Reúnase para coordinar cómo se sale de esto. Antes de que nos demanden. ¿Qué hizo el procurador? Hizo bien su trabajo. Informó a todos los que tenía que informar. ¿Y qué les dijo? El 23 de diciembre nos van a demandar ante el CIADI. Tenemos que desarrollar una estrategia frente a eso. Y mientras tanto yo tengo que consolidar mis embargos para poder cobrar lo que yo necesito cobrar. Lo votan. ¿Y sabes qué? Alguien he leído hoy que tal vez haya una molestia en el gobierno, o sea, quieren dar en el gobierno la impresión de que el convenio de colaboración es malo. Bueno, tarde pues, ya una jueza dijo que está bien y seguimos adelante con el convenio de colaboración. Francamente, el miedo se huele hasta acá. Estamos a 2 cuadras, cuadra y media. Correo por medio. Miren, para que se hagan una idea de los que están viviendo lejos del Perú. Palacio de Gobierno ocupa toda una manzana, ¿no es cierto? Si ustedes están parados en la Plaza de Armas, ¿ya? Y miran hacia la izquierda, ahí hay un edificio en la esquina y todo el resto de la manzana es el correo, o lo que era el correo originalmente, ¿no es cierto? Salvo el edificio de la esquina y algunos otros que dan sobre el pasaje de Pescadería, ¿ya? Nosotros, la puerta de la radio da al pasaje del correo que une, digamos, esta manzana, porque el convento de Santo Domingo ocupa toda la manzana, esta manzana con Palacio de Gobierno. Y había un congresista que decía que yo corría por ese pasaje, sí, ¿no? La monja ninja. La monja ninja, por las noches me escapaba del convento y saltaba de techo en techo y caía en el techo acá. Pero lo que sí les puedo decir es que el miedo se huele hasta acá. Todo les da miedo. En vez de decir, no pues. El problema de este gobierno es que cuando ha hecho las cosas con firmeza, ha ganado. ¿Qué hizo? Disolvió el Congreso. Pucha, que les costó la vida, pero lo hicieron. Y la gente respeta esa decisión porque por lo menos tienen los pantalones de hacer las cosas. Pero tú no puedes estar votando funcionarios porque te meten un periodicazo en la cabeza. ¿Qué le pasa a este gobierno? No puede ser tan, de verdad, tan débil. Y el tema final es bien sencillo. Hasta ahora no se ha trabado un embargo sobre los bienes de Odebrecht en el gasoducto sobre los que hay que trabar. Ahora, ¿conviene trabar embargo? Eso lo tiene que decidir el Ministerio de Energía y Minas. Porque el ministro de Energía y Minas puede tener un plan para el gasoducto y decir, no, mira, ¿sabes qué? No me traes embargos ahí, porque esos activos nosotros queremos que pertenezcan limpios al Estado peruano. Pero los vamos a hacer limpios al Estado peruano en la medida en que, por ejemplo, tengamos un contratista que los pague y nos lo transfiera y ese costo lo asuma el contratista por cuenta de Odebrecht, Bercial. Entonces el procurador dice, sí, si me voy sobre esos activos, de repente le malogro la licitación al Ministerio de Energía y Minas.
¿Y por qué Odebrecht tiene que estar presente? Porque Odebrecht puede pararse en la mesa y decir no nos interesa nada de estas opciones, o mire, sí estamos interesados en cualquiera de estas opciones. Porque finalmente, digamos, el embargo lo decía un juez, no lo decía el procurador. Y frente a ese embargo, Odebrecht va a apelar. Entonces, si tú vas con una propuesta concertada, vas mucho mejor. Yo de verdad que no entiendo qué les pasa. Pero este es un problema de miedo. Miedo, miedo y miedo. Pero en fin. Rosa María, preguntan nuestros oyentes si el gasoducto se va a volver a licitar. Mira, según lo que ha anunciado Ceballos, ese es un proyecto estratégico, es muy importante para el Perú, bla, 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 y que por supuesto la subasta sigue adelante. ¿Ustedes creen que este gobierno va a subastarlo? A ver, discúlpenme. No puede sostener a un ministro. Sostenerlo, ¿ah? No puede sostener a un ministro, no puede sostener a un procurador. ¿Y va a organizar un concurso para el gasoducto? Por favor. O sea, es la inoperancia del miedo, pues. La inoperancia del miedo. O sea, estás discutiendo si lo embargas, si no lo embargas, estás discutiendo cómo cobras reparación civil. Ha hablado con el jefe de Odebrecht para afuera, en una reunión pública. Ahora, ¿de dónde sale toda esta información? Sale de una guerra que hemos contado acá, que me la han contado a mí, que es muy entretenida, de una guerra burocrática. Se están trompeando, a ver, gente de Ocinermin con gente del Ministerio de Economía y Finanzas. Perdón, de Energía y Minas. Desplazados de cargos directivos de Energía y Minas se reubican en el Ministerio de Energía y Minas. Pero jura venganza, pues. Con ayuda del sindicato que filtra documentos a la prensa, y lo único que van a lograr es bajarse a todos los titulares de más o menos todo. ¿Qué hacen? O sea, de verdad es absurdo. Absolutamente absurdo todo esto. Se está haciendo demagogia con asuntos muy serios. Pero en fin, así están las cosas. Nos preguntan nuestros oyentes qué pasó con el procurador. Bueno, él ha decidido, creo que no dar declaraciones. Miren, él no había pedido vacaciones, por si acaso. A mí me dijeron, no, se dio viaje, ya no quiere trabajar. No. Él venía a una entrevista. Hoy día habíamos pactado. Hablé con él y me dijo que prefería declinar la invitación hasta más adelante, porque tiene una serie de tareas de transferencia, o sea, tiene que entregar una memoria, qué es lo que ha hecho, cómo entrega el cargo, y ustedes saben que en el Estado hay algunas formalidades en los actos de entrega de cargo. Entonces se va a ocupar de eso y dice que más adelante podría venir. Espero que venga más adelante. Nos preguntan si el presidente de la República sabía de estas reuniones. Yo creo que sí. O no creo que la ministra no le informó al presidente. La ministra de Justicia, el ministro Ceballos, el ministro de Energía y Minas, la ministra de Economía, 4 ministros involucrados, ¿y el presidente no sabía? Por favor, por supuesto que sabía. Es poco creíble, ¿no? Uh-huh. Algunos oyentes nos están diciendo que algunos periodistas tratan de presentar al procurador Ramírez como el defensor de Odebrecht. No, porque obviamente hay un grupo de gente muy interesada en que no haya convenio con Odebrecht. ¿Y quiénes son los interesados en que no haya convenio con Odebrecht? Aquellos a los cuales la verdad los entierra. O sea, tengan conciencia, por el amor de Dios, que hay un primer ministro de este régimen preso. ¿Ustedes creen que el señor César Villanueva quería que se supiera lo que pasaba en San Martín? No. Yo creo que no. Y como él, hay un montón. Entonces, de la boca para afuera, sí, la lucha contra la corrupción. Pero cuando oye, hay que firmar un convenio. No, convenio de ninguna manera. De ninguna manera. Jenny Vilcatoma, Víctor Andrés García Belaúnde, ustedes los han visto en el Congreso, presentando iniciativas legales, proyectos de ley para que no se pueda colaborar con la justicia. Y si no tienes la colaboración del delincuente, no tienes a los delincuentes, al resto de la banda. Así de simple. Así de simple. Y esto ha sido planteado en estos términos desde el primer día. Acá se necesita colaboración. Si no hay colaboración, no podemos terminar de conocer la verdad. ¿Qué nos interesa? Saber la verdad. ¿Saber la verdad para qué? Para castigar a todos los culpables. ¿Es un tema de reparación civil? Sí.
¿Se puede sacar más plata? Por supuesto que sí. Como todos dicen, yo hubiera sacado más plata. Sí, claro, todos somos generales después de la batalla. Que es muy poquito. Te puede parecer muy poquito, pero estamos compitiendo con 12 países que tienen exactamente el mismo problema. Y la ventaja del Perú es que estamos, después de Brasil y Estados Unidos y Suiza, de los primeritos de la cola en Latinoamérica. O sea, hemos actuado por lo menos más rápido. Pero créanme que a la vaca se le va a acabar la leche, ¿eh? O sea, no la puedes ordeñar sin parar. Y además porque el Perú ha adoptado el mismo esquema europeo de permitir que la empresa siga trabajando en el mundo para poder pagarte. Miren, esto es como el papá que no quiere pagar la pensión de alimentos y lo meten preso. ¿Ya? Entonces el señor en la cárcel dice, ya, pues yo preso, perfecto, yo estoy preso, señor, no puedo pagar la pensión de alimentos. Lo que tú quieres es que ese hombre trabaje para que pague la pensión de alimentos, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu interés? Que te pague. ¿Que te pague qué? La pensión de alimentos. ¿Tu interés es que esté preso? No, tu interés es que cumpla con sus obligaciones. El interés que tiene el Estado peruano respecto de estas grandes contratistas es que cumplan sus obligaciones, que tengan un castigo, de todo punto de vista, puede ser algunos años de prisión, desprestigio, prohibición de contratar con el Estado, etcétera, y que además paguen. Esa es la sanción. Pero que a cambio de eso te digan la verdad. Pero y reitero, pero nadie va a querer dialogar con Odebrecht entonces, porque ahorita o sea, ningún ministro puede hablar con Odebrecht. Lo votan. Porque te vota el señor presidente de la República, el señor Ceballos. No conversamos con corruptos. Mentira. ¿Cómo se ha firmado el convenio de colaboración eficaz? La fiscalía tiene, o sea, ¿cómo creen que se ha firmado la colaboración eficaz de Maiman, de qué sé yo, Graña Montero? ¿Cómo se ha firmado? Hablando. O lo han hecho con palomas mensajeras. Tienes que hablar, tienes que sentarte y hablar. Si no puedes hablar, yo la verdad que hay veces que no entiendo. Y no entiendo cómo pueden caer en el juego tan maniqueo de cierta prensa que dice, está en contacto con Odebrecht. Francamente, o sea, eso puedo entenderlo, que entre ellos se retroalimenten de esa manera, pero no puedo entender que el presidente de la República se trae ese cuento completo y se muera de miedo. O sea, yo entiendo la debilidad, el señor no tiene partido, no tiene bancada, no tiene nada, pero ya pues, debería los ministros de ese gabinete deberían saber que los van a defender siquiera 5 minutos, ¿no? Francamente, ¿quién le puede aceptar ser ministro al señor presidente? Te ponen en la portada de un periódico y te votan al día siguiente sin causa, porque está muy bien votar a una persona que, claro, evidentemente ha metido la pata, ha mentido, le ha mentido al presidente, claro, por supuesto, pero en este caso nadie le ha mentido al presidente, nadie ha hecho cosas ocultas, nadie ha dejado de informar, nada. Bueno, tenemos un invitado hoy día para hablar de otro tema que también está, por supuesto, en la agenda, que es la prisión preventiva de Luis Castañeda Locio. Luis Castañeda Locio está en este momento esperando la resolución judicial. El señor Luna, el señor Castañeda, la señora Segarra, están ahorita esperando una resolución judicial sobre su próxima permanencia física. Se han culpado entre ellos, ¿eh? El señor Luna ha dicho, por ejemplo, que Martín Bustamante se quedó con la plata, lo cual entonces reconoce que sí hubo una plata, lo cual no deja de ser sorprendente. Dice, no, Bustamante se quedó con la plata. ¿Cómo? ¿No era que no les habían dado nada? No, perdón. Entonces el asunto es que dice que lo detesta porque quiso ser congresista y no lo eligieron, qué sé yo. Pero yo creo que había bastante material como para que el juez tome una decisión que no va a ser favorable a los intereses de Luis Castañeda Locio. Probablemente se vaya a prisión preventiva. Y antes de seguir hablando de él, porque vamos a seguir hablando de él, ayer el ex congresista Richard Arce, no sé si viste lo que publicó, sí. Que me conmovió bastante porque demuestra mucha nobleza. Miren, el señor Arce ha sido congresista de izquierda de Nuevo Perú, renunció a Nuevo Perú, ustedes saben ya bien las circunstancias, pero como él dice, no podemos deshumanizarnos, ¿no? Y durante su permanencia en el Congreso
me imagino porque los apellidos Arce, Albrecht, en el orden de la llamada, Eran cercanos. se hizo amigo del señor Víctor Albrecht, que ahora está pasando justamente también por una diligencia de prisión preventiva. Por otros hechos, no por hechos vinculados con el Congreso, sino por su trabajo en el Callao. Y el señor Albrecht se ha presentado ante las autoridades, porque lo hemos visto cuando lo detuvieron, pero se ha presentado en estos días, en una situación físicamente y a la vista bastante penosa, ¿no? Y el señor Arce colocó una fotografía de él de hace un año y una fotografía de hoy. Es evidente que el señor tiene, Albrecht, algún problema de salud. Pidió el uso de la palabra, le dijo al juez que hacía 2 días no le daban de comer, le dijo al juez que no le daban sus medicinas, que necesita sus medicinas. Su hermana ha estado publicando en Twitter fotografías, según ella, de que ha sido golpeado. Reitero, todas estas alegaciones tienen que ser probadas, pero eso no quiere decir que el señor Albrecht no tenga derecho a la salud. Ayer yo leí en Twitter cosas horrorosas, que decían, no, que se fría, que se reviente, que el ratero. Ya, primero, no somos jueces, eso lo dirá un juez. ¿Tiene que pagar por sus culpas? El señor Arce ha hecho lo mismo. Pero uno no pierde el derecho a la dignidad cuando lo meten preso, ¿ok? Y entre esos derechos está el derecho a ser atendido por un médico. Tenemos la foto, creo. No, porque Sí, la foto es impactante. Es bien impactante. Está la foto de donde ahí la hemos puesto. Miren, el señor se le caen los pantalones, los tiene amarrados con una bolsa de plástico. A la izquierda. Claro. Pon la foto. Ponla, por favor, si nos ayudan, para los que nos están siguiendo a En través streaming de Facebook, van a poder ver la fotografía. A la izquierda está el señor con su polo naranja en campaña. Sí. Creo que en campaña hay del referéndum, pasaron algunas. No es una fotografía antigua, reciente, y luego tienen ustedes las imágenes ya en el juzgado. Entonces, la verdad, estás hablando de 2 personas diferentes, ni siquiera se parecen, ¿no es cierto? Es evidente que el detenido tiene un adelgazamiento notorio, bueno, la barba crecida, y que es evidente que su salud pues no está bien. No soy médico, no sé cuál es su diagnóstico, pero, digamos, alguien se tiene que ocupar dentro de el tratamiento que se le da al detenido, darle pues las medicinas que correspondan, la alimentación que corresponda. Y dice, es que a todos los presos, por supuesto que a todos los presos, no solamente a él, pero a él también. A mí me llama mucho la atención cuando tú dices, hay que ayudar a esta persona que está enferma, ¿y por qué no a los demás? Cada vez que alguien dice, ¿por qué no a los demás? Lo que quiere decir en realidad es no se lo des a nadie. Ellos alivian su conciencia diciendo, ¿por qué no a los demás? ¿No? Les encanta aliviar su conciencia de esa manera. Habiendo tantos, no, en particular. Vamos a ocuparnos de esta persona. Y el tema es que no puedes tratar a los presos de esa manera. Lamentablemente. Nadie dice que no pague por lo que ha hecho, por si acaso. Así es. Pero lamentablemente tenemos casos de gente muerta en prisión. Y no poca. No porque haya, digamos, cumplido muchos años de condena, sino porque si te da apendicitis en un penal, lo más probable es que te mueras. Porque hasta que te lleven al médico, ya olvídense, no llegaste. Con todos los trámites que tienen que hacer. Claro, y además, obviamente, porque hay un descrédito, no te creen. Entonces, o sea, te juegas la vida dentro de un penal, literalmente. Y el derecho a la vida no lo has perdido. El derecho a la vida no se pierde. Ni el derecho, y el derecho a la salud es parte del derecho a la vida. Pierdes la libertad física. Nada más. Es lo único que pierdes. Ni siquiera pierdes el derecho a votar, ni a la participación política, ni a la libertad de expresión, que tiene restricciones, sí. Pero no pierdes los derechos, no pierdes el derecho a la dignidad, no pierdes el derecho a la intimidad, no pierdes esos otros derechos. Y eso hay que recordarlo todo el tiempo. Entonces, bueno, ojalá que se atienda a esta persona, la verdad, que lleve a cabo su proceso, como tiene que llevarse, pero en condiciones de salud, porque al final no le conviene tampoco al Estado ni a la sociedad que la persona que tiene que responder por un delito se muera, ¿no? No conviene.
Muy bien. Vamos a la pausa, Rosa Y María. regresamos para hablar de el caso de Luis Castañeda Loza, pero más del caso, de su gestión como alcalde. Y nos va a acompañar un ex regidor, justamente para hablar de qué pasó durante los 4 años de gestión de Luis Castañeda Loza respecto a Lima y dónde cree él que podrían haber más líneas de investigación. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Chivote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. En Huánuco nos siguen emisoras amigas como Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Metagua nos ponen podcast, la página web de Radio Santa Rosa y también en los aplicativos móviles. Un abrazo para todas estas emisoras en el Día Internacional de la Radio. Rosa María. Bueno, estamos con el ex regidor Hernán Núñez, que además tuvo una historia interesante porque él entró a la Municipalidad de Lima como regidor en el año 2010. Sí, ¿no es cierto? así es. Pero era como el regidor, pues, 18, ¿no? 21. 21. Cuando revocaron a todos los regidores, él quedó como teniente alcalde y completó el mandato, ¿no es cierto?, de Susana Villarán hasta el final, hasta que terminó el mandato de Así Susana es. Villarán. O no, hubo una elección de regidores que completó Que complementó a los revocados. a los revocados. Pero luego también se quedó como regidor Y de oposición. En la de gestión de oposición Castañeda. en los 4 años de Castañeda. Así que ha estado del 2010 al 2018 en la Municipalidad de Lima. Sí. Muy bien. Hablemos un poco. El caso de Villarán lo hemos visto. Susana Villarán ya está en prisión desde mayo pasado. Está a la espera de una acusación. Todos esperábamos que en un caso muy similar como el de Castañeda, porque son hasta los mismos proveedores, pasara lo mismo. Sin embargo, esto ha demorado una eternidad, pero recién está por resolverse. Ojo, la prisión preventiva, todavía faltan las acusaciones. ¿Qué nos puede decir de la forma en la que enfrentó? Porque acordémonos que esto lo sabíamos, la llamada de la señora Segarra, todo esto lo publica en el año 2016 IDL, o 2017, a más tardar. Ujú. Todo esto se publica. ¿Cómo enfrenta Castañeda estas acusaciones como alcalde de Lima? Bueno, en principio él minimiza, no directamente porque él casi no aparecía en la prensa. Ese es algo bien importante. Estaban los voceros. No aparece en las sesiones del consejo. No, claro. Pasaba lista y sin mediar ninguna explicación se retiraba de la sesión. Exactamente, no lo veían. No, entonces ni digamos hacia la interna del consejo ni hacia la opinión pública Castañeda tenía explicación alguna. Quien fungía un poco de pararrayos en momentos difíciles era Patricia Juárez, ¿no? Así es. Que salía a dar explicaciones y siempre minimizaron toda denuncia, toda queja porque además algo que se venía denunciando desde antes incluso de la publicación de IDL Reportero sobre las conversaciones de WhatsApp de Giselle Segarra era cómo se había realizado el bypass, es decir, esto no estaba en ninguna adenda, no estaba en ningún ofrecimiento de campaña del exalcalde Castañeda, y de pronto iniciaron la obra de la noche a la mañana. En esa misma sesión de consejo incluso le preguntamos a los regidores de Solidaridad Nacional si sabían algo al respecto, nadie sabía nada, entonces el secretismo era incluso hasta con su propia gente, con Así lo es. cual... Bueno, a lo cual la favorece ahora, ¿no? Gracias a Dios. Claro, bueno, Podrán que decir, nunca a sabía. nosotros nunca nos informaron nada. Pero efectivamente, cuando Castañeda entra el 2014, ya entra con el proyecto de modificar el contrato de línea amarilla. Tan es así que las obras preliminares del bypass empiezan cuando Castañeda todavía ni siquiera asumía como alcalde de Lima. Ya habían hecho todas las coordinaciones a través de Giselle Segarra, en la práctica ya habían desfinanciado Río Verde y comienzan a realizar
decía los estudios preliminares para la ejecución de la obra cuando Susana Villarán todavía era alcaldesa. Entonces, esto revela... Había un cierto apuro, digamos. Sí, y de hecho, iniciando la gestión, instalaron el campamento de obra. Y bueno, si bien la obra demoró más de lo ofrecido, sí tenían una celeridad especial para ejecutar esta obra acá. Pero claro, luego nos enteramos que, por ejemplo, habían vendido el terreno en Cantagallo, donde iban a mudar el de Campoy, sí. a todos los que estaban en Cantagallo los iban a mudar. No se pudo porque el señor Castañeda lo incluyó en el paquete de venta de activos para financiar su bypass. Luego nos enteramos que el señor le exigía al MEF que le dieran pues el visto bueno para hacer una pasarela. ¿Te acuerdas de la pasarela que iba a cruzar los cielos? Es una cosa horrorosa. Que más no está en el diseño original. De pronto se le ocurrió que había que incluir una pasarela. Una pasarela, así como de desfile de modas, que salías caminando del bypass y volabas por los aires hasta el campo de Marte. Carísimo, pero carísimo. Y además se le dijo en todos los tonos, digamos, me imagino que ustedes dentro de la oposición municipal también, pero colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, que el bypass no era una solución al problema del tránsito. Ustedes plantearon ese tema dentro de las sesiones del Consejo, señores. ¿El bypass no es una solución? Pero infinidad de veces. Además solicitamos los estudios técnicos que señalaban que el bypass era una alternativa ahí. Hasta ahora no aparece. No, nunca lo entregaron. Incluso se hizo una solicitud, recordemos, de absolución de preguntas formal. Sí. La iniciativa en Twitter se llamaba Habla Castañeda. Sí, fue una demanda de rendición de cuentas. Exactamente, que usted también lideró. Sí. Con una lista de preguntas que incluían preguntas sobre esta obra. Así es. Fueron casi 200 preguntas. Castañeda respondió a media caña y de hecho las más complicadas él decía, vayan a ver la página del MEF, y nos ponía un enlace. Claro, la página del MEF te da cifras, pero no te dice por qué el sustento técnico de las mismas, cosa que la ley sí prevé, que tienen que ser respuestas sustentadas, cosa que Castañeda nunca cumplió. O sea, que digamos, desde el punto de vista de la política municipal, a usted le queda claro que hubo, primero, una aceleración en esta obra, y segundo, una nula disposición a dar cuenta de lo que se había hecho. Así es, pero además no solamente sobre el bypass y la pasarela, que terminó siendo un canchón más que una alameda, que es lo que habían ofrecido, es el puente Bella Unión, porque eso también lo incorporaron a la concesión de Línea María. El puente Bella Unión, como todos sabemos, se cae el 2013, 2014. No se cayó. Sí. Se desplomó. La triste célebre frase de los funcionarios de Castañeda. Pero bueno, y entonces EMAPE dice, vamos a hacer un nuevo proyecto del puente Bella Unión, porque el puente Bella Unión tenía solamente 2 carriles. Y de hecho el problema, o parte del problema... No, ese no es el puente, el Bella Unión es otro, discúlpeme, el que se cayó es uno peatonal, el que se desplomó. Ese fue el puente de Solidaridad. Exactamente, ese es el que se desplomó. El Bella Unión venía con problemas ya desde la gestión de Susana Villarán. Claro. Era un puente antiguo que tenía un problema de diseño por el cual efectivamente tenía 2 carriles, pero no se podían usar porque ponía en peligro la vida de las personas. O sea, tenía un problema estructural. Claro, desde el cercado venían 3 carriles, luego se hacían 2 hacia San Martín. Claro. Entonces, EMAPE hace todo un proyecto repensando precisamente esta situación, y además incluía la expropiación de parte de casas que ocupaban derecho de vía hacia la zona de San Martín de Porres. Perfecto. Esto costaba 59 millones de soles, que fue el expediente que dejó EMAPE hacia finalizar la gestión de Susana Villarán. Cuando entra Castañeda, aparte de desfinanciar Río Verde, desfinancia obras como 2 viaductos, uno hacia Ate, que entraba por Palmeras, y otro hacia San Juan de Lurigancho, que conectaba precisamente al distrito más grande de Lima con la concesión. Entonces desfinancia esto, que son alrededor de 48 millones de dólares, y dice, Bella Unión ya no se va a hacer con los recursos de EMAPE, sino pasa a la concesión. Y pasa de un diseño de 59 millones de soles a un diseño igual por 48 millones de dólares. ¿Ah? Sí, mucho más caro, y además nunca cumplieron lo que el propio diseño señalaba, que era la ampliación de los carriles. De hecho, seguimos teniendo la misma cantidad de carriles por un monto mucho mayor. Exacto, por un monto mucho mayor. Pero además incorporaron una cláusula en una adenda que señalaba, y es por eso que nosotros incluimos saber el costo de Bella Unión en el pliego de preguntas de Habla Castañeda, señalaba la cláusula que si el monto excedía los 48 millones, se podía hacer un reajuste en el peaje por el monto excedente. Hasta ahora Castañeda no respondió cuánto fue el costo final de la obra,
y tampoco sabemos si la gestión Muñoz auditó esto, porque mi parecer es que Muñoz solamente ha recibido las obras, pero no se ha dedicado a establecer si en efecto estas cumplían, digamos, con los costos que debieron haberse establecido en su momento. ¿Y usted cree que hay una línea de investigación ahí? Yo creo que sí. El caso de Bella Unión es absolutamente... ¿Quién ejecuta Bella Unión? ¿También OAS? Eso lo ejecuta OAS, sí, porque se Bueno, incorpora el línea OAS María. ya vendiendo su participación a otros. Claro. Ya con un tercero, pero digamos, se mete dentro del contrato de Línea María. De Línea María, sí. Y la obra queda igualita. Igualita lo que es, bueno, igualita y con menos ejecución de obra, porque digamos, varios de los componentes que estaban en el diseño original de los 59 millones de soles de MAPE, al momento de ejecutar la obra con la concesión no se realizan. Entonces tenemos una obra mucho más cara, con mucho menos componentes de los que Claro, se señalaban. resolvió el problema estructural, es verdad. O sea, la gente puede atravesar el puente sin temor a caerse, eso es verdad. Pero no se resolvió el problema de tránsito, en realidad. O sea, porque, como usted dice, si vamos de 3 a 2 carriles... Claro, es un puente que te permite cruzar el río, pero nada más, ¿no? Claro, de cruzar el río cruzas, pero nada más. Y eso es, la verdad, bastante complicado, ¿eh? Sí, y es parte de lo que incorporamos nosotros en la denuncia que se hizo a Fiscalía, y entiendo que es parte de la tesis también que utiliza Fiscalía para, digamos, evidenciar estas obras con sobrecostos, que son... Ahora, hasta donde hemos escuchado en estas audiencias, las acusaciones contra Luna y contra el señor, bueno, Martín Bustamante es colaborador eficaz, pero y contra Castañeda Locio y contra Giselle Segarra, son acusaciones referidas a fondos de campaña, a recepción de fondos de campaña, no a acusaciones referidas a obra pública, con lo cual cambiaría mucho la discusión, porque es posible que no se pueda acusar a nadie de delito por recepción de fondos de campaña a la larga, pero sí es mucho más concreto decir, señor, este señor recibió, no para su campaña, recibió para modificar el contrato, claro, el AMSAC, en beneficio de OAS, y eso estaba pactado. Lo que sucede es que este pacto que realizan, lo realizan, digamos, en un momento en que Castañeda estaba a punto de ser elegido, y el pacto se ve perturbado por un hecho, digamos, significativo. El señor Pereiro es detenido en Brasil y lo meten a la cárcel. Y eso fue en el 2014. Se han demorado años discutiendo su colaboración eficaz. Ahora ya está en arresto domiciliario, pero hasta hace muy poco tiempo estaba preso. O sea, ha pasado 5 años en la cárcel. ¿Ok? Piñeiro es clave en la acusación contra Lula, por ejemplo. Entonces yo creo que la Procuraduría en Brasil ha estado más abocada a esos temas que a nosotros. Parece que ya se puede ocupar de nosotros, pero yo sí creo que es central establecer el nexo causal entre el dinero entregado originalmente para la campaña y la modificación de las obras, porque es exactamente y en espejo la misma acusación contra Susana Villarán. Es decir, acá no solamente hay te financio la campaña de la revocatoria, sino que contra eso, caso Odebrecht y OAS, te doy dinero, ¿para qué? Para que modifiques la contratación. Claro. ¿No? O sea, tiene, digamos, entre comillas, y por decirlo un término bastante coloquial, inviertes en mi campaña y como contraparte te doy obras. Pero digamos, a diferencia de otros casos donde tal contraparte no existe, porque puede no existir, en este caso sí existe. Sí, claro. Entonces, el cohecho está aprobado porque el cohecho se configura con la promesa. Y además habría que también tener en cuenta que después Castañeda les permite vender la concesión. Claro. Tanto a OAS como a Odebrecht. Exactamente. Y digamos... sin discusión, ¿eh? No, claro. De pronto las dejó que vendan todas sus acciones. Y en el caso de Odebrecht lo hace además con el caso del peaje de Puente Piedra, cuando no había cumplido todo lo que el contrato original señalaba. Claro, entonces, vamos ahora a Odebrecht porque eso es largo también. En el caso de Odebrecht y Rutas de Lima, que era una obra heredada también de Susana Villarán, Odebrecht se compromete a una serie de cosas, bueno, que hasta el día de hoy no ha cumplido, porque hay que ver a Ramiro Pelalé en qué estado está, ¿no? Entonces, no cumple con esto, pero no solamente no cumple, sino que Castañeda, en lugar de decir, bueno, negociemos, hagamos cumplir, recuerden ustedes que el 2014 explota todo lo de la Lavallato en Brasil, el 2015 están todos presos, claro, en medio de la gestión de Castañeda, pero como tú dices, Castañeda en vez de permitirles vender, les pudo decir eso, no señores, ustedes no venden nada en el Perú hasta que no me paguen o hasta que no me cumplan. Y no lo hizo.
No, les permitió vender, y no solamente les permitió vender. En el caso de Odebrecht, les permite en buena cuenta refinanciar la concesión, porque les anula canta callado. No cumple con, valga la redundancia, hacer cumplir lo que señalaban los compromisos del contrato inicial. Les permite la implementación del peaje de Puente Piedra, que se cae, digamos, por la movilización social, pero no porque haya una decisión política de parte de la municipalidad. Más bien la decisión política de la municipalidad fue permitirles la instalación del peaje. Entonces, con este refinanciamiento, digamos, de la concesión, luego les permite vender la misma. Entonces, negocio redondo para la empresa, y habría que ver, digamos, si como parte de ese paquete hubo, digamos, algún beneficio para el alcalde Castañeda o para sus funcionarios. Eso creo que también es parte de la investigación que, digamos, no se ha claro, mucho, ¿no? Esas líneas de investigación todavía no se han trabajado. No. Están en este momento en el nexo causal entre yo te di plata para la campaña y tú me modificaste los contratos como yo quería. Eso es lo que están trabajando. Pero hay muchísima información como la que nos está dando usted que apunta a otras líneas de investigación. Por ejemplo, ¿por qué les permite vender? Claro. ¿Por qué les permite vender sin beneficio para la Entonces, es municipalidad? algo que de Lima? nunca explicaron en el Consejo tampoco. Nunca. Pero ustedes dijeron, oiga, los concesionarios están vendiendo sus acciones. ¿Qué están haciendo ustedes? Exacto. Pedimos Porque, información de todo esto. En el caso de ¿no? Odebrecht no venden el 100%, pero en el caso de OA sí. Sí. OA vende a Vinchis el 100% y... ¿Cómo se llama la brasilera? No es la brasilera. ¿Cómo se llama la que compra rutas de Lima? Es una empresa canadiense. Si No, es una empresa, sí, porque no es Blueberry, ¿ya? Pero es algo, es algo así, Sí. ¿ya? Claro, y tampoco, o sea, pero no se hace consultando tampoco al consejo. No, porque ni ellos siquiera dicen- informando al ni consejo. siquiera, claro, porque ellos dicen, no se tiene que informar. Claro. Eso no se, oye, señor, está cambiando la titularidad de los concesionarios, deberíamos, no tenemos que informar, tampoco. No, ninguna explicación ni del bypass de 28 de julio, ni de la Alameda, ni del puente Bella Unión, ni del peaje de Puente Piedra. Lo del peaje de Puente Piedra lo veíamos reclamando ya, digamos, en sesiones de consejo, también... Claro, con el cartas concesionario oficiales. alegaba que si no ponía ese peaje no era sostenible la concesión, porque necesitaba cobrar, pero la gente decía, perdón, pero ¿en qué parte del mundo te cobran para entrar y salir de tu barrio 5 soles de entrada y 5 soles de salida? Claro. Y además lo que señalaba el contrato es que tenía que realizar una serie de obras obligatorias que hasta el momento no se han cumplido. Claro. Entonces, nosotros nos enteramos que el peaje de Puente Piedra no iba porque a Castañeda se le apareció ocurrir en la Serenata Lima, Ajá. que fue la última serenata que apareció, además porque le dieron una pifiadera que se escuchó por toda la plaza, y ahí anunció que el peaje no iba. Pero después no dio ninguna explicación al consejo, ninguna explicación a los regidores, o sea, dio ese anuncio, y digamos, lo que a nosotros nos interesaba saber fue cuál fue el marco legal, si había alguna modificación al contrato para la implementación del peaje, anulando obras y, digamos, no exigiéndole que cumpla, Claro. perdón, las que están ya comprometidas. Nunca dieron explicaciones al respecto. tampoco. Ahora, actualmente, las dos obras, que eran obras importantes, que son obras importantes para Libra, están en este momento en discusión arbitral. Las dos. Por distintas razones, pero las dos están en discusión arbitral. Vamos a ir a la pausa, regresamos con el ex regidor Hernán Núñez, que está acá haciendo memoria de las cosas que pasaron cuando él fue regidor, 8 años regidor en la Municipalidad de Lima. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Bueno, y seguimos conversando sobre lo que pasó en la Municipalidad de Lima y de las dificultades de hacer un trabajo de oposición, porque si no te informan nada, y si pides información y no te la dan, y si no pasa por el consejo la aprobación de nada, entonces es bien difícil que puedas Claro. hacer algo, ¿no? Más que, como digo, hacer campañas, demandar rendición de cuentas, etcétera. Ahora, esta política de no rendir cuentas de Castañeda fue una política que a él le rindió políticamente mucho. Sí, claro. Porque Lo caracterizó además durante todas sus gestiones. No, perdón, lo reeligieron por tercera Sí. vez. Sí. Y hay que recordar, por favor, limeños, no se olviden, ustedes votaron por él, más del 50% votaron por él, bajo el lema roba pero hace obra. O sea, sabían perfectamente lo que el señor Castañeda podía hacer y no les importó. Bueno, de hecho, cuando él anuncia el bypass, bastante gente lo aplaudió. Por Y supuesto. sin ni siquiera explicar el criterio técnico, cuál era el plan de intervención ahí, si eso está en el marco de un desarrollo de la ciudad pensado en 10, 20 años.
la verdad es que tuvo bastante respaldo de la opinión pública en su Ok, momento. entonces por eso les digo a todos, o sea, fíjense bien dónde terminan las personas que no rinden cuentas. ¿Y por qué no quiere rendir cuentas? O sea, si tú eres funcionario público, o sea, yo, por ejemplo, y Abel, acá sentados, no le tenemos que rendir cuentas a nadie. Pero a nadie, a Dios sí, seguramente, porque somos personas creyentes. Nada más. A nuestra familia, tal vez, a ver a su mamá, está muy bien. Pero a nadie más. En cambio, un funcionario público le tiene que rendir cuentas al público. Claro. Y a veces hay personas que no entienden la diferencia, y es evidente que Castañeda Alonso nunca entendió la diferencia. Y además se rodeó de un grupo de personas que sostuvieron que eso estaba bien. Que es precisamente este entorno que ahora dicen que uno sabía, el otro no sabía. Que se traicionan, que se integraron la plata. Eran Bustamante, Luna y Giselle Segarra, que también fue operadora. Claro, porque fíjense, cuando ustedes votaron por él, Comunicore ya era público y notorio. O sea, Comunicore no era un secreto. Comunicore fue un asalto a la Municipalidad de Lima perpetrado por el entorno Castañeda Alonso, gerentes que habían trabajado con él desde hacía 20 o 30 años, pero desde MAPE. Claro. ¿Ya? Y estas personas que no pudieron ser llevadas finalmente a prisión, porque es ahí donde tenían que estar, ni el dinero recuperado, ¿no es cierto? Porque jamás se pudo hacer. Y Castañeda Alonso consiguió en el Tribunal Constitucional que lo excluyeran del proceso, lo cual es una vergüenza para el Tribunal Constitucional. Déjense de cosas. O sea, ¿por qué no se pudo hacer nada contra Castañeda? Hay que decirlo, porque estuvo muy protegido. Estuvo blindado años, estaba con Comunicore, el caso del Metropolitano que costó costando el doble. El Lentopolitano. El Lentopolitano, que se demoró un montón en la ejecución. 8 años en hacerlo. ¿Por qué? Porque quería que coincida la inauguración con su campaña presidencial. Y de hecho lo inauguró Sí. cuando el contrato no se había cumplido. Y Así parte de es. los problemas del Metropolitano son heredados de esa decisión política, implementarlo en previo a su campaña para lanzarse a la presidencia. Claro, lo que mostrar como nos una gran decía obra. el alcalde Muñoz es que la obra no ha sido entregada No, claro. hasta el día de hoy formalmente. Y les explico, cuando una obra no ha sido entregada, los plazos del contrato no comienzan a correr, aunque les parezca increíble. Y está funcionando desde el 2014. Sí, de hecho, formalmente es etapa de preoperación, porque no entra Hace recién el contrato. 6 años que está en preoperación. Y claro, y ahora la Municipalidad de Lima no puede decir, ah, bueno, paramos pues, porque dejas a un Claro. porcentaje bien alto gente sin viaje. Entonces, eso no se puede hacer. Pero miren la situación en la que está, de vulnerabilidad en la que está la Municipalidad de Lima, por decisiones mal tomadas. Y él no aceptó la entrega de la obra, no hizo, y ni siquiera, cuando ha dicho, bueno, volvió a ser alcalde, bueno, que se ocupe. Tampoco. No, se Tampoco. preocupó. Lo único que se preocupó en el Metropolitano fue a hacer una movida para entregarle a ACS Xerox, que manejaba ya el concepto del cobro al Metropolitano, para que se le entregue a dedo la adjudicación del cobro de los corredores, que es ahora con la famosa tarjeta que rige para los dos. De eso nomás se preocupó. Que fue a dedo la adjudicación Sí, también. porque la ordenanza de corredores señalaba que eso tenía que ser una licitación pública, Lógico. no se cumplió y entregaron a dedo a esta empresa, que lamentablemente el alcalde Muñoz tampoco ha, digamos, hecho cumplir esa ordenanza. Bueno, pero es que ya, digamos, Claro, ya se la dieron. resolver la licitación para volver a empezar es un problema. Sí, o bueno, podría haber quizá denunciado a los funcionarios Eso sí, responsables, ¿no? pero acá, o sea, digamos, acá ha habido una impunidad en la Municipalidad de Lima, Sí, tremenda. pero tremenda. Y una impunidad que suma 12 años, porque el señor Castañeda ha sido alcalde 12 años de la ciudad. Si ustedes ven la ciudad, tenemos 8 años de este siglo, ¿ah? Inclusive el siglo pasado, 8 años de Andrade, 12 de Castañeda, 4 de Susana Villarán. Ese es el resultado. O sea, a Villarán le echan la culpa de todo, pero digamos, es la que menos tiempo ha estado. Andrade, Castañeda, Villarán, eso es lo que hay. Y este es el resultado. Y la ciudad de Lima, en muchas áreas, es un desastre. Y eso es precisamente por la falta de planificación. El plan Lima 2035 sigue encarpetado. Castañeda lo único que tenía que hacer era someterlo a aprobación del Consejo. Bueno, podría haberlo vuelto a estudiar si quería, Claro. cosa que no hizo. Y creo que no lo hizo no porque, digamos, solamente venga de la gestión anterior, sino que creo que la planificación precisamente te impide realizar estas obras de último momento
que después están sobrevaloradas o son cuestionadas. No solamente fue el bypass de 28 de julio y la Alameda, fue también esta cosa que hicieron en la Costa Verde, que se les ocurrió poner de pronto una especie pasarela voladora. Sí. Le encantan las pasarelas voladoras. Que además se cortan en determinado momento, ¿no? Perdón, hizo una obra mal hecha, Sí, claro. tan mal hecha, pero tan mal hecha, que ustedes van por la Costa Verde y todavía están estos benditos puentes que no son puentes, que no se han terminado de hacer, amarrados, pues están en juicio. Sí. Están en juicio desde la época de Susana Villarán, más toda la gestión de Castañeda, más lo que va de Muñoz, y siguen en juicio. Sí, en juicio, sí. Y no los terminan, pues. Entonces la gente se revienta porque no puedes pasar. Claro. Y ahí quiso hacerle un tercer carril y le dijeron no se puede porque el mar se va a comer, el mar se lo va a comer, el mar se lo va a comer, el mar se lo comió, porque el mar sí no sabe de permisos. Claro. El mar no tiene que lidiar con la burocracia. El mar entra y se come lo que se tiene que comer. ¿Qué es lo que ha pasado con la pasarela? Ha ido corroyendo. Exactamente, digamos, y las está todavía hay corrosión debajo. Entonces, ha habido de verdad como un atentado permanente contra la ciudad y lo han dejado hacer. Sí, sí, Castañeda, digamos, parte de el no haber caído antes por hechos absolutamente Además, escandalosos. todo el mundo sabe que la revocatoria contra Susana Villarán la organizó él. Sí, claro. Ellos Luna ahora dice yo financié, ¿no? Claro, Luna financió toda la revocatoria, es decir, parar la ciudad, manejarla 8 años, pararla, porque la pararon, luego regresar, quedarse 4 más, 12 en total, más los 4 de Susana Villarán, perturbarlos con la revocatoria. Entonces tú tienes ahí 16 años Claro, para mostrar qué. O sea, eso es lo que a uno, claro, ese no es el juicio que están siguiendo en el Poder Judicial. El Poder Judicial ahorita están discutiendo donación de campaña versus compromiso posterior de modificación de contrato. Ahora, pero es interesante creo la discusión porque parte de la defensa de Castañeda es un discurso político, ¿no? Sí, lo hemos Mis escuchado. obras, soy el mejor alcalde claro. de Lima. Y creo que eso es bastante debatido. Soy estupendo. ¿Qué cosa pasa acá? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Ya? Entonces, es un desastre, ¿no? Ay. En fin, así vamos. ¿Qué más podemos decir de esos años con Castañeda? Porque termina mal todo, ¿no? Al final termina mal. Pero yo creo que, digamos... Solidaridad Nacional termina muy mal en la última elección. Peleados todos, ¿no? Yo me acuerdo la última sesión de consejo, Castañeda y sus regidores se mandaban literalmente, ya no gobernaban juntos, ¿no? Y de hecho Castañeda incluso pierde algunas votaciones porque sus regidores se desmarcan de él, ya, claro, muy tardíamente. Pero creo que era una muestra de la debacle que se venía a Solidaridad Nacional. Bueno, y luego se fueron a refugiar a Miraflores, de donde terminaron votando los avarios, ¿no? O sea, Martín Bustamante tuvo que renunciar porque ahora es colaborador eficaz, Patricia Juárez no duró ni 6 meses, pero de verdad, contrataron como a 20 y tantos de la Municipalidad de Lima claro. a Miraflores. ¿Qué tal raza, no? Los contribuyentes de Miraflores tenemos que financiar el partido de Castañeda al Ocio, porque había ganado el candidato de Solidaridad Nacional, Molina, que parece que ya se desmarcó de Solidaridad Nacional también, como todo. Ya renunció, de hecho. Claro, y sacaron a todos los funcionarios, renunciaron, qué sé yo. Muy bien. Terminó mal todo y probablemente Castañeda termine preso, pero lo que me preocupa a mí es que no haya una investigación más activa sobre los otros casos. ¿Los han citado a usted, algunos otros regidores que hayan estado tiempo en la municipalidad, a decirles, oiga, ¿qué sabe usted de estos temas? ¿Usted está citado en algún momento? Ahí me citaron en calidad de denunciante, precisamente por el tema del bypass de 28 de julio y del puente Bella Unión. Ya. Y se apareció el abogado de Giselle Segarra, que en ese tiempo creo que ha cambiado de defensa. Que después se supo además que al abogado se lo pagaba el municipio, ¿no es cierto? Entonces, ahí parte de la defensa de Giselle Segarra era decir, sí, mi patrocinada, Giselle Segarra, firmó el contrato de concesión, luego hizo una consultoría a la municipalidad, una consultoría que también preguntábamos, pedimos las explicaciones, nunca supimos las conclusiones, y lo que él decía es, ella no ha sugerido el bypass de 28 de julio. Cosa que en ese momento era lo que se intuía, digamos, por la línea cronológica, en fin. Y lo que él dice es, recomendamos que los recursos se usen en Puente Bella Unión. Claro, el problema es que el Puente Bella Unión, como ya hemos comentado, claro, también entra en la concesión, claro, también con sobrecostos. Y ahora entiendo que parte de la defensa de Giselle Segarra es que ella no tuvo nada que ver. Ahora,
usted lo citan como denunciante en ese caso, pero no dentro de la Procuraduría que está viendo el caso Lavallato. No, perdón, no dentro de la Fiscalía que está viendo el caso Lavallato. Fue previo a que se junten todos los casos. Ah, ok. Sí. ¿Y ese caso cómo va? Entiendo que es parte de los elementos de Fiscalía, precisamente para... Ya, pero el caso, o sea, su denuncia se ha acumulado. Hasta donde yo sé, sí. Okay. Pero fue la única citación la cual me convocaron. Me parece interesante que citen a los miembros de los consejos, sobre todo el último consejo, porque creo que ustedes tienen información que puede ser muy relevante para la investigación fiscal. No solamente por lo que no les dieron, porque no les dieron nada, evidentemente, de información, sino por lo que se negaron a darles, que eso puede decirle mucho a la Fiscalía en la investigación. O sea, ¿por qué no se entregó tal o tal documentación? ¿Por qué no se socializó este proyecto? ¿Qué pasó ahí? De hecho, toda la información con la que contamos, y también la que solicitamos y nunca se nos entregó, se la remitimos a Fiscalía. Ya. El fiscal, después de esa citación, me dijo, ¿usted puede entregarme la documentación? Y yo le dije, con todo gusto. Y en 2 días se la remitimos a su despacho. Y ahí estaba las cartas de MAPE que sustentaban el de los 59 millones de soles de Puente Bella Unión, la adenda que después ellos firman de Puente Bella Unión que pasa a 48 millones de dólares, los informes de Contraloría, las fallas estructurales que OSI había determinado en el bypass de 28 de julio, en fin, toda esa información se envió a Contraloría, a Fiscalía, e incluso se envió algunas opiniones que en ese momento dio el MTC, porque también hay que señalar que el MTC permitió la construcción del bypass de 28 de julio. Ah, sí, claro. Eso fue del gobierno de Humala. Sí. E incluso es importante anotar que la obra costó al final 60 millones de dólares, pero... creemos, ¿ah? Sí, bueno, en el papel. ¿no es cierto? Creemos que costó 60 millones de dólares. Pero se bypass, manejaron 2 diseños. Además, un bypass 60 millones de dólares. No, el bypass más caro de la historia del planeta. Sí. Un bypass 60 millones. Un bypass vale 2 millones de dólares, no vale 60 millones de dólares. No, claro, es demasiado. O sea, con 60 millones de dólares yo te hago 60 colegios de $1 millón. Sí. Y el MTC hay que colegios decirlo... chicos en rurales te hago 60. Sí. O sea, no tiene ningún sentido que el Estado peruano gaste de esa manera. Y el MTC les permitió. Y les permitió además con 2 diseños. 2 diseños absolutamente distintos. Uno tenía una pasarela más elevada, digo, la rampa, ¿no es cierto? Otro tenía 3 carriles, el otro tenía 2. Y lo más curioso es que ambos proyectos, a pesar de que tenían menos y más componentes uno del otro, costaban igual. Y el MTC nunca dijo, mira, qué diferencia. Qué raro, qué curioso. Claro, le ¿no? desautorizó, ¿no? Claro, y además, dicho sea de paso, Daniel Llovera fue y le contó las rajaduras al bypass en el primer año. Sí. Malos acabados. No digo que tenga problemas estructurales, porque eso no lo sabemos, pero mal acabado estaba. Claro, no había pasado ni un año el bypass. Ni un año. 500 rajaduras. Qué mal hecho, ¿no? La verdad. Preguntas, Abel, te veo riéndote con las preguntas que te hace el público. Bueno, la señora Giselle Segarra dice que no sabe nada y que su único delito es haberle dicho sus verdades en su cara a Castañeda. Usted que estuvo allí, ¿cómo vio el asunto? Bueno, Giselle Segarra, había un secreto a voces, que era que los exfuncionarios involucrados en el caso Comunicore no aparecían formalmente, pero eran el poder tras la sombra, y no aparecían formalmente porque era demasiado evidente, digamos, cuál era el cogollo de poder. Y parte de ese cogollo de poder siempre se señaló que era Segarra, y que, digamos, Villafuerte, que era el gerente formalmente designado, en realidad era alguien que respondía a Giselle Segarra. Entonces Giselle Segarra firma el contrato de concesión, pero después aparece dando una consultoría a la municipalidad, formalmente no asume, digamos, ninguna responsabilidad. Pero es bien difícil de creer que un entorno de confianza que ha caminado tanto tiempo como Bustamante, Pepe Luna, Castañeda, Giselle Segarra, y además en un partido que se manejaba absolutamente vertical, de pronto nadie sabía nada, ¿no? Entonces la cabeza política no sabía nada, el brazo operativo con las concesiones de Giselle Segarra no sabía nada, el financista mayor Pepe Luna no sabía nada, y todo es culpa de Martín Bustamante, que siempre fue asesor de Castañeda. Es un poco increíble, ¿no? Algo raro está pasando aquí que no nos queda claro. ¿Qué más tenemos de preguntas? Bueno, hay unas preguntas referidas al tema de ayer, Rosa María. Te preguntan a ti, ¿qué quiso decir el doctor Azabache cuando dijo que las penas iban a ser terribles? Me parece porque que se van a sumar, sumar, ¿no? Porque, a ver, público, desde hace ya algún tiempo, en el Estado peruano sí se pueden sumar penas. Antes no se podía. Antes la máxima que te tocaba era... A ver, la pena más alta del delito más grave que hubieras cometido.
¿Ya? Eso era lo máximo que te ponían poner. Entonces te acusaban de 7 delitos y había una que tenía como máximo 20 años, ya. Lo máximo que podías estar preso era 20 años. ¿Ok? Eso ha cambiado porque el Estado peruano a través del Congreso aprobó una ley que permite la sumatoria de penas. Entonces, si la máxima de lavado es 20 y la máxima de, no sé, pues tráfico de influencia es 4, son 24. Pero a eso le puedes sumar obstrucción de la justicia, que son 8, ya 24, más, hasta un límite de 35. Entonces, llegar a 35 ahora es facilísimo. Pero facilísimo. Ahora, ojo, eso es lo máximo. Lo mínimo, ¿no es cierto?, son sumar todos los mínimos legales. Y pueden ser muy bajos, sumando todos los mínimos legales. Entonces, e incluso para una persona que confiesa, el juez está autorizado a colocarle una pena por debajo del mínimo legal. Entonces, hay un mayor poder de discrecionalidad sobre este tema. ¿Ok? Hay más discreción para el juez. Pero sí pueden ser terribles, ¿es verdad? Uh-huh. ¿Qué más? Ayer el doctor Azabache también mencionó que en el caso de Castañeda ve una narrativa clara de sobornos. ¿Usted podría también tener esa visión, ya que ha estado como regidor de oposición durante el gobierno de Castañeda? Sí, yo creo que, digamos, el dinero comprometido en campaña tiene como contraparte lo que veníamos conversando, obras sobrevaloradas y decisiones políticas que además les permiten a las concesiones vender sus acciones cuando ya estaban cuestionadas, y además previo a un decreto que precisamente impedía que estas empresas puedan vender. Entonces, digamos, hay una serie de hechos cronológicos que creo que apuntan precisamente a que estos aportes de campaña en realidad eran sobornos previos que después se cobraban efectivamente con estas obras que ya se tenían conversadas. Que de hecho sí se cobraron, o sea, ese es el tema, o sea, fueron más que la mera promesa, de hecho, o sea, sí se concretan, claro. Se concretan, y eso para la Fiscalía es un elemento clave para probar el cohecho, ¿no? Mira, Sí, Rosa María, nos tenemos que ir. Mira, nos tenemos que ir, son las 9:16 ya. No nos estamos pasando mucho. Esta semana nos hemos pasado todos los días. Pero hoy día es jueves, mañana es viernes, mañana sí hacemos más temprano el programa. Feliz Día Mundial de la Radio a todos los que nos siguen, porque no haríamos radio sin ustedes, porque ustedes son los que nos escuchan. Puede haber emisor, pero sin receptor no somos nada. Nada. Así que muchas gracias a todos por seguir siendo fieles a la radio y acompañarse por la radio todos los días de su vida. Nosotros seguiremos aquí, no sé si todos los días de mi vida, pero mientras nos dé el cuerpo, aquí seguimos. Muy bien, gracias a Abel, hasta mañana. No se olviden que nosotros vivimos de su caridad, así que si pueden colaborar con nosotros, qué raro que no me hayan puesto el cartelito, pues siempre me lo ponen corriendo. Si pueden colaborar con nosotros a través de PayPal en la página web de Radio Santa Rosa, vamos a estar muy agradecidos. Es bien sencillo, lo único que tienen que hacer es entrar a www.radiosantarosa.com.pe y hay un cuadradito que dice PayPal y ahí nos ponen algo, pues, con su tarjeta de crédito, algo nos ponen, algo por el Día Mundial de la Radio, pues. Total, ustedes reciben esto gratis, deberían, pues, ¿no? Colabórame, ¿no? Un poquito. Colabórame un poquito. Muy bien, nos vemos hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.